Inicio, lo I primero que never se made puede it, media o muy but I común know what it takes. I'm motivated canal by básico. a mix Entonces of aquí tenemos emotion. la Got my cara inferior statement, frontal. and A I'm este nivel, reading. entonces, vamos a hablar del frontal, del hueso frontal. El hueso frontal forma parte de la bóveda craneana, se encuentra en la región anterior. Para su estudio, el hueso frontal va a presentar tres caras. Esta es su cara anterior, la cara anterior o extracraneal. Luego tenemos la cara inferior, que están viendo, o cara orbitaria. Y la cara posterior, que es la cara cerebral. Entonces tenemos tres caras en el frontal. Cara posterior, cara inferior y cara anterior. Esta cara anterior del frontal va a presentar los elementos anatómicos muy importantes. De un inicio, lo primero que se tiene que hablar es de la sutura media metópica. Esta sutura metópica se encontraría en la línea media. Es una unión de ambos huesos frontales embriológicamente que se unen y forman una sutura en la línea media. Y que ya en los adultos desaparece. Por eso no se encuentra muy bien aquí. Pero podría estar viniendo desde aquí esa sutura frontal. Esa sutura frontal media o muy común llamada sutura metópica que se encuentra en la región media. Luego por debajo de la sutura metópica vamos a encontrar lo que es, a este nivel vamos a encontrar la glabela. La glabela muy importante, que es una protuberancia frontal anterior. La glabela es la protuberancia frontal anterior, donde se va a encontrar los puntos craniométricos muy importantes al hablar de cráneo. Entonces tenemos glabela en la parte media, sutura metópica. Debajo tenemos la glabela o la protuberancia frontal anterior. Luego vamos a tener lo que es las protuberancias frontales laterales, protuberancias frontales laterales a cada lado. Y acá al lado también vamos a encontrar lo que está aquí marcado con color azul. Lo que menciona Testit es que se encuentra un canal vascular o el surco vascular que corresponde a una de las ramas de la arteria temporal superficial, o también llamada la arteria supraorbital. Luego tenemos aquí lo que van a ser los arcos ciliares. Los arcos ciliares en forma de semiluna, si se podría decir, los arcos ciliares que van a formar parte de las cejas, arcos ciliares. Y luego vamos a tener lo que es en la parte más lateral del frontal, encontraríamos a este nivel una superficie triangular que dice la teoría, que es la que va a ser una carilla triangular o una carilla articular para que se articule el hueso frontal con el parietal y con el hueso temporal. Sí. Entonces, remarcando otra vez en la cara anterior, sutura frontal media o metópica que se encuentra en la línea media pero que en los adultos desaparece. La glabela. Acá al lado de la glabela vamos a encontrar los arcos ciliares o arcos supraorbitarios. En este nivel se va a insertar el músculo superciliar. Vamos a encontrar las protuberancias frontales laterales a cada lado. Y tenemos el canal vascular para la arteria supraorbitaria. Un canal vascular para la arteria supraorbitaria. Y una carilla triangular que se encontraría a este nivel. Carilla triangular para la articulación con el parietal y el temporal. Muy importante esta carilla de aquí porque va a formar parte de una fosa posteriormente. Luego ya hablamos de su cara anterior. Seguimos con la cara inferior del frontal. La cara inferior del frontal, lo que tenemos que remarcar, muy importante en la cara inferior del frontal, es que va a formar parte de la fosa orbitaria. Es decir, que en el lugar donde se van a articular en el lugar donde se va a encontrar el ojo o el ojo orbitario, el sentido del ojo y todos los anexos, va a formar parte de la cara inferior del frontal. Entonces, esta cara inferior del frontal la vamos a poner para que se pueda ver. Así. Vamos a acomodar esto por aquí. Ahí el libro lo ponemos y así. Y lo vamos a dar la vuelta, ¿no? Para que se vea mejor. Listo. Entonces aquí tenemos la cara inferior del frontal.
La cara inferior del frontal presenta en forma de una escotadura que están viendo que aquí ya está un poco destrozada. Es la escotadura etmoidal. Esta escotadura etmoidal sirve para que se articule el frontal con la lámina perpendicular del etmoides. Luego, por delante de esta escotadura, a este nivel se tendría que encontrar lo que es una espina, que es la espina nasal anterior, que sirve para articularse con los huesos propios de la nariz. Por detrás de esta espina tenemos, la teoría dice que tenemos dos surcos canales que van a servir para que pasen anatómicamente arterias y nervios que van a venir de la región frontal, de la región, no de la región frontal, sino para que pasen arterias y los nervios del primer par craneal, que es el olfatorio, nervios etmoidales anteriores, etmoidales posteriores, arterias y demás, que pasan por un surco que se forma. Entonces tenemos tres cosas importantes: la escotadura etmoidal, la espina nasal anterior, los dos surcos transversos, uno anterior y otro posterior, donde van a pasar los vasos y nervios etmoidales, que son anteriores y posteriores. Lo más importante, porque luego si veamos más testis implican muchas más cosas que también no son de mucha importancia. Y además de esta cara inferior tenemos esto, que es la fosa orbitaria, o el techo superior de la cavidad orbitaria, que va a alojar al globo ocular, ¿está bien? Al globo ocular. Este techo o cavidad superior de la cavidad orbitaria presenta dos fositas, una fosita interna o fosita medial si quieren llamarlo, una fosita medial donde se va a encontrar lo que es una que se llama la fosita troclear. Esta fosita troclear va a corresponder a la porción fibrocartilaginosa del músculo oblicuo mayor. Entonces tenemos dos fositas, una fosita medial o interna, que es la fosita troclear, que corresponde a la inserción del músculo oblicuo mayor a su porción fibrocartilaginosa. Luego tenemos otra fosita externa, lateral externa, que corresponde a la glándula lagrimal. Entonces, repasando otra vez lo más importante: la cara inferior, la escotadura etmoidal en forma de U, la espina nasal anterior, que sirve para articularse con la lámina perpendicular del etmoides, y a este nivel también de la cara inferior, a nivel de estas, hay una cresta, que a nivel de esta espina nasal se van a articular aquí los huesos propios de la nariz, que también se acoplan la rama ascendente del maxilar superior, a todo ese nivel que vamos a hablar por anterior y posteriormente. Y los canales o surcos transversos anterior y posterior, que sirven para los vasos y nervios etmoidales, ¿no? Luego tenemos las fositas supraorbitarias, que corresponden la fosa supraorbitaria, que tiene una fosita medial o interna, que sirve para la fosita troclear, que se llama fosita troclear, que corresponde al tendón fibrocartilaginoso del músculo oblicuo mayor, de memoria. Y luego una fosita lateral o externa, que corresponde a la glándula lagrimal. Esas son las cosas más importantes que tenemos que recordar del hueso frontal. Luego, la cara inferior del hueso frontal. Vamos a levantar esto. Luego vamos a explicar la cara posterior del frontal. La cara posterior del frontal, como están viendo, en sí es cóncava, ¿verdad? La cara endocraneal es cóncava, que presenta un canal, que ustedes, si siguen la punta del lapicero, presenta un canal. Por este canal va a pasar lo que es el seno longitudinal superior. El seno longitudinal superior, que se continúa con una cresta, la cresta posterior del frontal y cresta posterior del frontal, y que acaba, con algunos autores lo llaman, que acabaría en un agujero, que se encontraría a este nivel, que sería el agujero ciego. Este agujero ciego y esta cresta posterior frontal sirven como puntos de inserción de lo que es la hoz del cerebro. Luego de la cara posterior frontal también tenemos estas fosas o fosas frontales. Estas fosas frontales que están en relación con las circunvoluciones del cerebro, y específicamente a nivel de esta fosa posterior o esta fosa
cóncavo del frontal se va a encontrar lo que es el lóbulo frontal del cerebro. Entonces tenemos canal por donde va a pasar el seno longitudinal superior, cresta y agujero ciego, o donde se va a insertar en cresta y agujero ciego la hoz del cerebro, muy importante. Y las impresiones digitales o impresiones mamilares, que corresponden a los lóbulos y las anfractuosidades del lóbulo anterior del cerebro, que es el frontal. Eso. Luego, hablando de sus bordes, este borde es el borde superior, que es totalmente dentado. Este borde superior del frontal dentado se articula con los huesos parietales. Luego tenemos el borde posterior. Este borde posterior del frontal, que en la parte media están viendo, va a formar las que es la escotadura hemoidal. Esta es la escotadura hemoidal. Entonces este borde posterior del frontal se va a articular con lo que es las alas menores del esfenoides. Y finalmente vamos a tener lo que es el borde anterior. A nivel de este borde anterior del frontal vamos a tener igualmente, ¿no? Los bordes ciliares o los bordes supraorbitarios o los arcos supraorbitarios que se encuentran, ¿verdad? En la parte media una cresta, una cresta que va a articularse igualmente con los huesos pubis de la nariz y con la rama ascendente del maxilar superior. A nivel de este borde anterior en los arcos ciliares se encontrará un agujero o una escotadura, que en algunos huesos es muy marcado. Un agujero o una escotadura por donde va a pasar lo que es un agujero supraorbitario, algunos autores lo llaman escotura supraorbitaria, por donde va a pasar el nervio supraorbitario, que hablamos a nivel del borde anterior del frontal. Aquí era la arteria y aquí era el nervio. En el borde anterior del frontal se encuentra a nivel de los arcos ciliares escotura supraorbitaria, va a pasar, o agujero supraorbitario, por donde van a pasar el nervio supraorbitario. Y algo más, el frontal tiene como 10 músculos que se van a insertar en el hueso frontal. Sí, 10 músculos que se van a insertar en el hueso frontal. Y nada más, solo sería eso, no hay nada más importante. Gracias.